Gobernador, gracias otra vez por recibirme aquí en su oficina. Al contrario, Ferdinand, muchas gracias por venir. Salí corriendo a comprar el libro, lo disfruté en cantidad y me hice mil preguntas mientras leía el libro. Muy bien. Entre ellas me sorprendió me llamó la atención que en la portada usted le pone la generación perdida y tacha la palabra década, la década perdida. ¿Por qué? Bueno, porque yo comienzo a escribir el libro y en aquellos momentos, en esa primera década, estoy haciendo mi investigación y veo que, por ejemplo, los economistas principalmente hablaban de una década perdida y hablaban en términos económicos. Y yo inicialmente pensé que iba a estar escribiendo sobre esa década perdida, pero a través del tiempo me fui dando cuenta que sobrepasaba estos elementos una década. Y entonces por eso taché década y puse generación. ¿Por qué revivir toda esta historia otra vez, hacerla pública? Temas como en la elección del 2004 lo que usted le llamó el robo de esa elección, los pavaclintos, toda la campaña de descrédito que se hizo contra usted. ¿Por qué traer todo eso otra vez, gobernador? Bueno, porque esto yo lo veo como una secuela a el primer volumen que se publicó, que se llama A Mi Manera. Este libro empieza desde ese momento, Sí. cuando yo salgo en un exilio voluntario. Estoy en diferentes instituciones académicas en Estados Unidos, en Boston y en Washington, D.C. Y entonces las motivaciones para mi regreso, porque yo había decidido que yo no regresaría a la política, había sido mi compromiso, mi palabra, cuando comencé en la política, que si yo era electo gobernador, pues sería electo máximo 2 términos. Y cuando me retiro, digo que estoy retirado de la política. Trato de poner ahí, en esta continuación de esa historia, las razones que me impulsaron a mí a regresar. Fue una decisión muy difícil, yo creo que a lo mejor equivocada, donde estaban dos principios que para mí eran importantes. Por un lado, la palabra que yo había empeñado. Y por otro lado, lo que yo siempre he dicho, que el pueblo habla y uno obedece. Yo trato de describir ese reclamo de las personas, de nuestro partido, de fuera de nuestro partido, que reclamaban que yo regresara a las luchas políticas. Antes de su partida, usted tuvo que haber hecho un análisis con su gente de confianza a la hora de decidir que no regresaba. Y su equipo le tiene que haber recomendado, oye, gobernador, tiene los números, tiene la obra, que ese es un cuatrenio más. Lo consideró. Mira, no lo consideré, te voy a decir por qué. Porque cuando yo dije que yo iba por 2 términos máximos, era real. Mucha gente no me creían. De hecho, hay un recuento de uno de mis asesores que decía: no se preocupe, que Rosselló, cuando llegue el momento, va a hacer lo que hacen todos los gobernadores, que va a decir que el pueblo lo está reclamando y que no se puede ir ahora porque tiene obras en proceso. Y decía: vete al túnel de la fortaleza y verás los rasguños de uñas de los gobernadores que han arrastrado y han dejado sus huellas en las paredes. No se querían ir. Porque no se querían ir. Si se hubiese quedado, ¿usted cree que le hubiese ganado una elección así la Calderón? Yo, como tú dices, yo tenía números. Yo tenía encuestas. Definitivamente sí. No solamente eso, creía que el que fuera el próximo candidato del Partido Nuevo Progresista tenía todas las de prevalecer. Así es que yo, alguna gente especula que era que yo tenía malos números, que no podría prevalecer. Los números que yo tenía me decían lo contrario. ¿Qué realmente fue lo que provocó que Rosselló regresara? Mira, yo estaba muy feliz donde estaba. Era un ambiente académico muy estimulante para mí. Maga también estaba bien feliz, porque tengo que decir que Maga nunca le ha gustado. Ella ha tenido la deferencia de seguir pues las decisiones que yo he tomado sobre la política. Pero ella prefiere su familia, ella prefiere otro tipo de vida más privado. Y estamos muy bien.
Es que yo veía, por ejemplo, que los proyectos principales de nuestra administración se estaban destruyendo. Es que yo veía también un retroceso en la manera que se estaban administrando las cosas. Es que yo veía ideológicamente como estadista que había una persecución contra el movimiento estadista. Todo eso influyó en mi ánimo. Pero entonces hago un regreso que fue un recibimiento que yo me sorprendí por la magnitud de esa demostración. Y entonces, pues sí decido regresar. Yo conté 22 ataques o acusaciones que usted enumera de alguna forma u otra que estaban haciendo contra su persona en ese momento. Y un poco más adelante se establece Blue Ribbon. ¿Usted entiende que ese comité lo persiguió? ¿Usted se sintió perseguido por ese comité? Definitivamente. Era gente de prestigio en el país, eran jueces, estaba el juez Hermida, estaba Carmencita Vélez Borás, sí, estaba Eliana Colón Carlos, David Noriega. David Noriega, exacto. David Noriega había sido contrincante mío personalmente para la gobernación. Y no era secreto que tenía una agenda en contra de los estadistas. A mí no se me necesitaba que me metieran a la cárcel para, vamos a decir, destruir mi reputación. No era necesario eso. Se le acusó de todo. Se me acusó de todo. Salió a relucir que había hasta investigaciones del FBI, que usted mismo lo plantea. Sí. Investigaciones de justicia del FBI, que hay una carta suya pidiéndole al director del FBI que aclarara sí, si había una investigación o no. ¿Hubo miedo en usted en algún momento determinado de que se le encausara formalmente, de quizás hasta perder la libertad? Sí, te voy a decir. Y esto es muy particular. En un momento dado se me había acusado que tiene que ver con la pensión, el famoso caso de la pensión. La pensión Cadillac. La pensión Cadillac, que debo decir que era más Volkswagen comparado con las otras pensiones que habían vigentes entonces. En ese proceso, ¿cómo surge un issue, después que yo regreso, un issue que había sido cerrado por 2 secretarios de justicia del Partido Popular, nombrados por el Partido Popular, que no había evidencia? ¿Cómo es que surge de nuevo, se abre el caso de nuevo con el entonces secretario Roberto Sánchez Ramos? Sánchez Ramos. Y hago el recuento de cómo es que surge en reunión en casa o en la alcaldía de Guaynabo, con unos componentes de tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista. Se llega a un entendimiento de que el nombramiento de Sánchez Ramos, que en aquel entonces el que dirigía esa comisión era de Castro Font. De Castro Font públicamente había dicho, y se le puede preguntar a él, había dicho que sobre su cadáver iba a aceptarse ese nombramiento. Y entonces de momento sale de nuevo. Allí se acordó que a cambio de que el Senado aprobara la nominación de él como secretario de Justicia, que se reabriera el caso que había sido cerrado por 2 secretarios previos, por falta de ninguna evidencia. Y allí surge el caso nuevamente. Procede, se me encausa, me llevan al tribunal, y en el tribunal de San Juan, ante la juez John Part, antes de ese momento, me había llegado información que ya tenían preparado en la cárcel de Bayamón un espacio para mí. No me diga. Que habían reunido a los alguaciles, o como se llamen. Wow. Y le habían dado instrucciones para cuando me llevaran, ese era el sitio que yo iba. Yo había dicho públicamente que si a mí me encontraban causa, yo no iba a pagar una fianza. Lo había dicho públicamente. De hecho, mi suegro dijo, no, yo voy a pagarle. Yo dije, no se atreva a pagar ni un centavo. Así es que si me encuentran causa, me fijan fianza, yo no la pago, terminaba allí. Tú me preguntas si había
algún temor o alguna posibilidad en mi mente de que eso podía ocurrir? Sí, la había. De hecho, O sea, tuvo el temor de ir preso. sí, un temor real. Temor real. Ante esa posibilidad, yo tomo la acción de vacunarme contra hepatitis, porque en las cárceles de Puerto Rico hay problemas de hepatitis. Y yo dije, es posible que yo termine allí. Y si termino allí, por lo menos me voy a proteger un poco. Así que días antes de esa vista ante la jueza John Park, yo me vacuné contra la hepatitis por la posibilidad de que hubiera podido terminar y por la información que me habían dado de adentro, porque tú sabes, Ferdinand, en todas estas instituciones hay gente popular y PNP y independentistas, y me llegó esa información. Para mi familia, para Maga fue terrible. Maga por eso acudió a su padre y creyendo que era que yo no quería pagar el dinero. No, es que esto es una cuestión de principio. Así que para ella fue mucho más difícil y para mi familia en general también. Superada esa etapa, usted gana la primaria 70-30 contra Pesquera y va a la elección general en 2004. Algunos plantean que usted bajó la guardia, estaba muy confiado en esa última elección, tenía números superiores a Aníbal básicamente en todo el proceso. Bajó la guardia y el último debate, donde sale la famosa frase del alacrán. Sé porque está en su naturaleza, es como el alacrán, está en su naturaleza picar. Ferdinand, una de las lecciones que yo he aprendido en ese proceso es que yo soy un político deficiente. O sea, y te explico por qué. Y lo digo en verdad, no estoy haciendo un chiste. Como tú muy bien señalas, en todos los parámetros, todas las métricas que usualmente se ven, y yo lo pongo en todas las encuestas que surgieron en ese momento, está documentado, no son impresiones mías, documentado. En todas, atributos o posición sobre asuntos importantes en la salud, educación, etcétera, en todas le llevábamos una ventaja significativa, en muchos casos de doble dígitos, a mi contrincante. Excepto en un asunto, el asunto de la corrupción. Por eso hablo de la corrupción como un arma política. Y tengo que reconocer que la estrategia que se utilizó en contra mía fue muy efectiva. O sea, si usted quiere una lección en cómo puede ser efectivo, eso es una lección. La contraparte de eso es que yo no fui muy buen político, porque ¿qué político que tiene ventajas significativas en todas las métricas, en todas las encuestas, a final de cuentas no sale electo? ¿Qué político? Pues yo. Toda esa estrategia de utilizar la corrupción como el issue focal en la campaña, obviando todo lo demás, funcionó, pero aún así, en mi estimación, no fue suficiente. Bajó la brecha, sí, pero no fue suficiente para que triunfara mi contendor. Porque yo creo que el punto final fue en el tribunal. Y ahí es que hablo del robo de la elección. Se redujo la brecha, pero a final de cuentas, si yo miro los números, todavía estoy convencido que había una diferencia mucho más pequeña, pero a favor mío. Para mí sí, el punto final fue el robo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.